Me dirijo a ustedes, compañeros constituyentes, desde esta tribuna de nueva cuenta, haciendo valer un argumento estrictamente constitucional. Mi postura es en contra de incorporar en nuestro texto constitucional la figura de la revocación de mandato. El argumento es sencillo porque es incompatible con nuestro régimen constitucional. Y lo es toda vez que nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo ha resuelto ya, cuando en otras entidades federativas se ha tratado y se ha incorporado la revocación de mandatos. Existe jurisprudencia firme al respecto. Tengo conocimiento, y con todo respeto inclusive a la ministra Sánchez Cordero, quien me antecedió en el uso de la palabra, que hay un voto de minoría que se ha pronunciado por encontrar ciertos elementos de justificación para que en algunas entidades se previera esta figura. No obstante lo anterior, la tesis de jurisprudencia vinculante está vigente y así lo resolvió la Suprema Corte al señalar que es inconstitucional. La razón que desde mi análisis constitucional me permite tomar la postura en contra de la revocación de mandato es que el servidor público que mediante un procedimiento de elección llega a funciones ejerce sus derechos políticos, no solo a ser votado, sino también a cumplir con su mandato y a llevar a cabo sus labores hasta el término del periodo para el cual fue electo por votación popular. Esta fue la consideración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a mi parecer resuelve esta cuestión. Así como existe un derecho a votar, también se garantiza el derecho a ser votado para acceder y ejercer los cargos públicos. La voluntad popular se ejerce a través del voto y el mismo otorga a quienes son servidores públicos de representación un conjunto de derechos y obligaciones que derivan del mismo. Los cargos de elección popular son la expresión, además no lo olvidemos, de los derechos fundamentales, no solo de quienes los ejercen, sino también de los votantes. Estimo que el mecanismo de revocación de mandato constituye, por lo tanto, una restricción a los derechos humanos y esto únicamente podría estar previsto en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, desde luego, no nos confundamos, no implica la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. En nuestro sistema jurídico, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en su título cuarto la responsabilidad de todos los servidores públicos, civil, penal, administrativa y política. Esto, por ello, la vía de responsabilidad constituye el único medio admisible en nuestro sistema para dar por terminado un cargo previo a la conclusión del periodo. La revocación de mandato se basa en una cuestión de legitimidad política, por lo que carece de sustento ya que no existe fundamento alguno para poder separar a un ciudadano de un cargo electoralmente obtenido sin que se determine en un primer momento una causa legalmente prevista como responsabilidad, partiendo del entendido de que constituye esto una restricción de derechos humanos prevista en el artículo 109, fracción primera de la propia Constitución. Estamos en nuestra propia Constitución de la Ciudad de México haciendo todo un catálogo de derechos fundamentales, una carta de derechos que ya aprobamos, amplísima. No podemos dejar a los servidores públicos, al incorporar esta figura, sin siquiera garantizar la garantía de audiencia. Me parece imprescindible que hasta en tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no prevea una figura de este tipo, no pongamos y no se ponga en práctica, no se incorpore en un texto como es la Constitución de una entidad federativa. Insisto, como lo he hecho en las pocas ocasiones que he subido a esta tribuna, en que no incorporemos en nuestra Constitución una institución que de suyo ha sido ya declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Es cuánto, señor presidente? Esta pregunta de los diputados Jaime Cárdenas y Roberto López. Diputado Jaime Cárdenas y después Roberto López. Gracias, presidente. Me gustaría conocer la opinión jurídica de la diputada respecto a dos cuestiones puntuales. La primera cuestión puntual es si esta Asamblea Constituyente
es un poder originario o un poder derivado, y hasta qué o en qué medida está obligado como poder originario o derivado, según su punto de vista, a acatar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la segunda pregunta es, ¿por qué el Ejecutivo Federal, el consejero jurídico del gobierno, en los términos del artículo 105, fracción segunda, no ha promovido una acción de inconstitucionalidad contra la figura de revocación de mandato prevista en la Constitución del Estado de Nuevo León? Gracias, diputado Cárdenas. Bueno, seré muy breve en la respuesta. En mi opinión, con independencia de entrar al grado de que somos un constituyente originario, tengo conocimiento, como decía, de los criterios que existen en pro de la constitucionalidad. Y la constitucionalidad de esta figura se basa fundamentalmente, o lo han fundado quienes así lo sostienen, precisamente en la autonomía de las entidades federativas, así como en la regla de competencia residual, que ya se ha expuesto también en esta soberanía, y la facultad que tienen consecuentemente las propias entidades federativas para organizar sus poderes. Debo decir, pues, que por lo pronto no es que esté necesariamente en desacuerdo con los votos de quienes autorizadamente además sostienen esos argumentos y los sostuvieron dentro de la minoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cuanto hace una parte de esta primera pregunta que tiene usted a bien formularme, diputado Cárdenas, respecto a si estamos vinculados por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo me permitiría decirle, porque lo he sostenido en ocasiones anteriores, creo que el ejercicio que estamos haciendo aquí como Asamblea Constituyente para darnos a la Ciudad de México esta primera Constitución, no nos hace que no estemos dentro del margen que establece nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que citando sin hacer alusiones personales, por ejemplo, a la diputada Katia de Artigues, me ha dicho a veces, la centenaria Constitución Política, y sí, desafortunada o afortunadamente en mi opinión, eso es lo que debe regir. Entonces, en mi opinión, al igual que cualquier ciudadano, nosotros estamos obligados por lo menos a atender el criterio interpretativo. ¿Por qué? Porque en mi opinión no quiero que esté cuestionada la Constitución. Yo soy uno de estos 100 diputados constituyentes y por lo menos quiero dejar mi voz y mi voto cuando yo, por lo menos por argumentos que considero jurídicamente sostenibles, quizá debatibles como este, que por lo menos acudí a la tribuna, escribí mis argumentos y considero que no debemos incorporar una figura que ya está debatida, que se ha impugnado y que sí, puede usted decirme, por ejemplo, en el caso, y atendiendo su segunda pregunta, el caso de Nuevo León, sí, nada más que ya se resolvió en el caso de Chihuahua y ya se resolvió en el caso de Yucatán. Los sujetos legitimados activamente para interponer o promover, en el caso concreto, controversias constitucionales, están legitimados para hacerlo, no así obligados, porque también ha sido la interpretación que se ha dado. Es cuanto, señor presidente. Transmite la pregunta del doctor Roberto López diputado Roberto López. Confío mucho también. Gracias, presidente. Diputada, gracias. Son dos preguntas. La pregunta va vinculada un poco con lo que le planteó el diputado Cárdenas. Uno, ¿por qué si en el estado de Nuevo León la Constitución, en su artículo 13, prevé la revocación de mandato, desde su punto de vista, ¿por qué la Constitución de la Ciudad de México no podría tener esta facultad? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿la posición que usted está dando es una posición personal o es, en este caso, la posición de su grupo parlamentario? Muchas gracias. Gracias, diputado López. Bueno, lo primero que le diría, cuando está prevista una figura en un ordenamiento constitucional, y es la segunda vez, incluso lo dije en mi intervención, yo no me pronuncio a favor de incorporar una figura aunque estuviera incorporada en 23 de las entidades federativas, porque el hecho de que nadie las haya impugnado no quiere decir que no exista jurisprudencia firme de la Corte, que ya dijo que la institución es inconstitucional. Entonces, yo desde mi perspectiva personal, como diputada constituyente de esta Asamblea, me permito pronunciarme en contra de la inclusión de una figura que ya ha sido considerada inconstitucional. Y creo que eso atiende o da respuesta a la segunda parte de su pregunta. Bueno, sí, muchas gracias. Aquí traigo los votos particulares a los que ha hecho referencia la diputada constituyente.
El voto particular que lo suscribí también. Yo quiero decirle que tiene una argumentación diferente al voto mayoritario. El voto mayoritario establece que el artículo 109, fracción primera, señala cuáles son los casos de remoción de los funcionarios a través de los diversos procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos. Sin embargo, el voto minoritario establece un tema de federalismo. Y el federalismo en esta situación no lo ha tocado la Corte en ese sentido. Por lo tanto, la argumentación de los votos particulares, en mi opinión, es una argumentación diferente en tanto que se refiere precisamente a facultades de las diversas entidades federativas que lo que establece el criterio mayoritario en la jurisprudencia firme, que yo comparto, sí está firme por parte del voto mayoritario de las señoras y señores ministros. Y por otra parte, aquí también tengo estos votos particulares para cualquier consulta de los constituyentes en su caso. Muchas gracias. Ministra, no hubo pregunta, estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, sí conozco los votos de la minoría y conozco que el argumento incluso lo dije, en el sentido de que el argumento de los votos de minoría, donde estaba su argumentación y fue la que usó, incluso cuando me usó la palabra, incluso con el voto compartido con el ministro Arturo Saldívar, justamente lo justifica en una cuestión, en un análisis de federalismo de competencias residuales. O sea, tengo conocimiento del voto, pero bueno, incluso pues, con el cierre de esa intervención, estamos de acuerdo nada más en que aunque ese fue la postura o el razonamiento y la conclusión o la vía por la cual llegó a la conclusión la minoría de que la constitucionalidad de la figura de la revocación de mandato no es lo que orientó el criterio de la mayoría que alcanzó la mayoría calificada que establece pues, para existir esta jurisprudencia final. Sin diálogos, por favor, diputado Muñoz Ledo. Con simpatía hacia la compañera diputada por su agilidad parlamentaria y por su sentido del descubrimiento constitucional. Hoy ha dicho algo que voy a recordar mientras diga. Ha dicho que hay un derecho humano a gobernar. Sí lo dijo. Dijo que cómo le vamos a restringir derechos humanos a los gobernantes. Eso existía antes de la democracia y no era el derecho humano a gobernar, era el derecho divino a gobernar. Desde que la democracia existe, jamás nadie ha negado el derecho humano a gobernar. Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, ni equilibrio el que se piense en la reelección y no se piense en la revocación. El que tiene el derecho de nombrar, tiene el derecho de desnombrar. Cualquier otro argumento es antidemocrático. Con independencia de que el diputado no me hizo una pregunta, me permitiré decir, yo no dije que tuviera un derecho humano a gobernar, dije lo siguiente: los cargos de elección popular son la expresión de los derechos fundamentales, no solo de quienes los ejercen, sino también de los votantes. Y lo sostengo, porque para eso existen otros mecanismos. Entonces, a mí no me gustan los argumentos demagógicos, me gustan los argumentos técnico-jurídicos y constitucionales. Es cuanto que Muchas gracias.